Hola con todos, mi nombre es Cristian Álava, con mi compañero Jefferson González vamos a hablar de la unidad clase ET200SP. Vamos a hacer una pequeña descripción y el uso de la misma. Vamos a hablar también sobre en qué se diferencian las entradas y salidas remotas y las entradas y salidas distribuidas. Esto hablando de la ET200. Entonces, ¿qué son I/O remotas? I/O significa entrada y salida y I/O hace referencia a cualquier dispositivo que pueda enviar o recibir datos hacia una computadora. En nuestro caso, hemos utilizado dispositivos de Siemens, los cuales son los módulos de entradas y salidas. Pueden ser. Con respecto a I/O remotas, hace referencia a entradas y salidas que no se encuentran acopladas a un PLC o a un controlador o cualquier tipo de CPU. Estas entradas y salidas están a una distancia considerable y la razón por las cuales están de esta forma es porque se encuentran en muchos casos en ambientes adversos o en algún cuarto de control tenemos el CPU y la planta se encuentra mucho más lejos del cuarto de control y por lo tanto las I/O o las entradas y salidas están en la planta y desde un cuarto de control la persona, el controlador, está programando o monitoreando la planta desde ese cuarto de control. Esa sería una de las razones para utilizar I/O remotas. Las I/O locales se refieren a los módulos de I/O que están alojados en el mismo gabinete y probablemente conectados al backplane del controlador en el bastidor del PLC. El backplane es como quien dice la carcasa o la base en donde se encuentra el PLC con todos los módulos que contenga este controlador o PLC. Entonces, como ya mencioné antes, las I/O locales son las que se encuentran alojadas junto al PLC o controlador. Luego tenemos las I/O remotas. Simplemente significa que el módulo está en un lugar remoto, ubicado físicamente a una distancia del PLC de control. Un módulo I/O de I/O remotas hablará con el PLC a través de un módulo adaptador conectado a la placa posterior del controlador en el bastidor del PLC. Entonces, en este gráfico podemos ver en la parte superior tenemos el PLC y tenemos unas entradas y salidas locales. Pero para tener estas I/O remotas tenemos un adaptador, el cual está acoplado al PLC, o sea, el adaptador está acoplado de forma local al PLC y este adaptador se comunica con las I/O remotas del PLC, las cuales están a una distancia considerable y estas entradas y salidas pueden estar conectadas a sensores y actuadores. Asimismo, de forma local podríamos tener estas entradas y salidas localizadas localmente en el PLC, pero conectadas a una instancia remota con sensores actuadores, otra opción que podría haber. Pero en este caso tenemos aquí las I/O remotas a una instancia cercana entre las I/O remotas y los sensores actuadores. ¿Por qué usar I/O remote? Como ya mencioné antes, en algunas aplicaciones industriales no es posible tener un PLC como los I/O locales cerca de los dispositivos de campo debido a las duras condiciones ambientales. Otra de las razones podría ser por evitar costos de cableado, ya que si tenemos el módulo de entradas y salidas locales alojados en el PLC y tenemos la planta a una extensión considerable, vamos a tener, digamos que tenemos un módulo con 16 entradas y 16 salidas. Entonces, esos 16 entradas deberán estar cableadas a ese módulo y a una instancia considerable, y por lo tanto se gastaría mucho más cable utilizando una I/O local. Por lo cual, una de las salidas sería utilizar una I/O remota, lo cual esta I/O remota está conectada con un bus al PLC y desde esa I/O remota están cableados los actuadores y sensores, por lo cual se ocuparía menos cableado. Otras razones son los ambientes adversos, ya que el PLC no puede ser sometido a condiciones extremas, por decirlo así. Y ya sabemos que en la industria puede haber corrosión, humedad, temperaturas altas o muy bajas, los cuales podrían afectar al CPU, que es lo más importante, y si el CPU se daña, se dañaría todo el sistema, todo el proceso, por lo cual es preferible tener estas I/O remotas expuestas en vez de tener el PLC expuesto a estos ambientes. La I/O remota es la solución cuando se desea colocar módulos I/O cerca de los dispositivos del campo para eliminar las longitudes de cable multiconductor, como ya lo había mencionado antes. Las señales se pueden recibir de sensores lejanos y las señales de control se pueden enviar a largas distancias para controlar las válvulas, motores y otros actores finales. Las señales se pueden enviar a cualquier distancia en un medio de alta velocidad como cables de par trenzado, de fibra óptica, utilizando un variador de protocolos de transmisión como Ethernet y Profibus. Entonces esa es otra de las razones por las cuales utilizamos I/O remoto. Buenas tardes, me presento, soy Jefferson Bolívar González González y yo voy a continuar indicando cuál es, cuál es una unidad base ET200SP. El modelo ET200SP
Es uno de los módulos I/O de Siemens más utilizados a nivel industrial. Presenta dos extremos bastante importantes. En uno, en la parte inferior, en donde se conectan lo que serían los sensores y actuadores, donde se recibirían o enviarían las señales respectivas a nuestro ET200. Y en la parte superior es donde se establece la conexión con nuestro PLC. Puede ser de algunos tipos de medios de comunicación, por ejemplo, por cable Profinet. ¿Qué más necesitamos saber de la unidad base de ET200? Es que su objetivo principal es para tener un sistema I/O remoto. Tiene tres componentes distintivos, que es su módulo principal o head módulo, sus módulos de entrada y salida, ya pueden ser entradas digitales o análogas, y por supuesto un módulo para un tipo de motor o máquina. Esto de aquí depende mucho de la aplicación, y dependiendo de eso se definiría cuántos módulos se deben de incluir o cuántos arrancadores. ¿Cómo se puede instalar un ETSP? Primero debemos de conocer que necesitamos lo que serían las unidades base, como es su forma, y cómo irían conectados en nuestro componente. Tenemos que tener muy bien claro que la unidad base es donde irían colocadas nuestros puertos, nuestros módulos o nuestras tarjetas I/O o tarjetas de entradas y salidas. Esta instalación se realiza de la siguiente manera. Como pueden observar, se colocan en un riel, tal como pueden ver en la imagen 1. En el momento de estar colocado, se los presiona hacia atrás hasta escuchar un clic, asegurándonos que el sistema esté bien colocado. De ahí se procede a colocar lo que serían nuestras unidades base, que en el punto 2, siguiendo el mismo procedimiento. Para el tercer paso, una vez que ya tenemos colocado nuestra unidad base, se realiza es un ligero empuje de esa unidad hacia la izquierda para que se una junto con nuestro módulo principal. También debemos de escuchar un clic para asegurarnos que ha sido conectado correctamente. Y lo mismo se aplica con las siguientes unidades base, lo cual dependerá de cuántas vayamos a colocar según nuestra aplicación. Para finalizar, en la parte 4 se coloca lo que conocemos como un terminador o un módulo servidor, el que indica que hasta aquí llega la conexión de nuestros módulos, básicamente. Para el quinto paso, ya colocamos lo que serían nuestras tarjetas de entrada y salida. Para colocarlas es de la misma manera y nos acercamos a la ranura y presionamos hasta escuchar un clic, asegurándonos que estén correctamente conectadas. Para encender el módulo principal, lo primero que se debe conectar es una fuente de alimentación de voltios al módulo principal, como podemos observar. El siguiente paso sería hacer con la misma alimentación alimentar al primer módulo, de tal manera que al realizarlo se energicen los otros módulos. Se han de preguntar por qué sucede eso. Sucede principalmente porque en el primer módulo que está al lado del módulo principal es una unidad base de color claro tipo acero. ¿Qué tiene que ver que sea claro? Esto significa que este módulo está diseñado para poder transmitir la energía a los módulos que van a la derecha. De tal manera que al conectarlo, como lo acabamos de observar, y al estar conectado con los otros módulos de entradas y salidas, ellos también se van a energizar, ahorrándonos tener que cablear a cada uno de los módulos. Y dependiendo de la cantidad de módulos, esto se volvería una conexión demasiado grande. ¿Cómo recibimos lo que serían las señales en nuestros módulos de entrada y salida? Simplemente conectamos las señales, los cables de nuestros sensores y actuadores a lo que serían a nuestros módulos. Aquí, como pueden observar, utilizamos un empaque especial, la cual es simplemente, al ser colocado en el extremo de nuestro cable, simplemente es empujado y con extrema facilidad. Esto ahorra o es un poco distinto a los típicos en la que tenemos que enroscar un tornillo. Ok, continuando, voy a explicar otras diferencias que existen entre el I/O remote y el I/O distribuido. Ya hablamos de las diferencias que existen entre el I/O remote y el I/O local. Ahora tenemos otro caso que es el I/O remote y el I/O distribuido. En el lado izquierdo tenemos el I/O remote. ¿Cuál es la diferencia? Las I/O remotas están en un lugar remoto ubicado físicamente en una instancia del PC Control, lo que sabemos. Por el lado derecho tenemos las I/O distribuidas, la cual está con un PLC, en este caso 1500, el cual está conectado, puede ser a una instancia remota, a una ET200, pero esta ET200 tiene un cerebro, la cual tiene una capacidad de procesamiento y podría procesar información y tomar acciones a partir de ella, cosa que no puede hacer el I/O remoto de la izquierda. Entonces la I/O distribuida tiene esa capacidad de procesamiento en la ET200 y por lo cual podría estar conectado a un sistema de entradas y salidas, por ejemplo HART, la cual podría estar
la cual dependen de un módulo de entradas y salidas, y por lo tanto es necesario este CPU con esta AT200 con un cerebro. Esa es la diferencia entre la AT200 remota y la distribuida. Luego tenemos aquí otro dispositivo de Siemens. Siemens tiene la AT200 de I/O distribuidas que puede conectar hasta 16 canales de I/O digitales o analógicas con una conexión de un solo cable. El AT200 es un ejemplo de periferia descentralizada y se conecta al sistema de bus a través de un módulo de interfaz, así como lo podemos observar en esta imagen. Entonces, esta es la configuración que se tiene para una I/O distribuida con una ET200SP. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de Alan Briley. Alan Briley, el fabricante, tiene la Flex I/O, que es un sistema I/O modular para aplicaciones distribuidas. La Flex I/O permite conexión de hasta 8 módulos de I/O y transfiere datos de I/O hacia y desde el controlador central UPLC. Flex I/O es un ejemplo de I/O distribuida y los 8 módulos son ejemplos de I/O remotas. Eso sería todo en cuanto a la explicación por hoy. Muchas gracias.